Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Habían pasado algunos días, unas horas, del Grito Mayo, y la aldea de Buenos Aires estaba revuelta, pero no todos tenían la información. De pronto, un 7 de julio, un día como hoy, algunos, no todos, pudieron empezar a leer noticias de la revolución. Había salido la Gaceta de Buenos Aires. Mariano Moreno dejaba trascender en una hoja que duró hasta 1821 lo que iba a ser el nacimiento de la comunicación en nuestro país. Si el 25 de mayo pegamos el grito de que nos queríamos liberar de España y tuvimos que esperar 6 años hasta el día de la independencia, sin embargo la prensa pegó el grito de libertad y lo sostuvo hasta 1821 en una hoja que se llamó la Gaceta de Buenos Aires. Por eso le vamos a pedir a ustedes, los oyentes del programa, que por un instante nada más reflexionen con nosotros qué sería el mundo si la trascendencia del hecho, que es la noticia, no existiera. Para ponerlo en la modernidad del tiempo actual, ni las redes sociales existirían, porque al no tener noticias que abastezcan el chimenterío diario, no estarían ni siquiera trabajando activamente los troles y las redes sociales como lo hacen hoy. ¿Y por qué es esto? Porque hay trabajadores que se dedican a difundir la trascendencia del hecho. Porque la trascendencia del hecho tiene que responder, para hacer noticia, a preguntas puntuales. Y esas preguntas puntuales que hacemos los periodistas nos dan la métrica de si ese hecho trascendido es o no realmente noticia. Y se mide en la dimensión de influencia. Cuando los tiempos pasan y se transforma la profesión de dar noticias, que es un apostolado vocacional, y se transforma esto en hacerse operadores del momento y del tiempo político, es porque la democracia en su conjunto está fallando. Cuando un periodista es más importante que un juez, que un presidente, que cualquiera de los representantes de los poderes, que un legislador, es porque algo anda mal. Porque de ninguna forma un periodista puede superar a los protagonistas de la noticia. Cuando el periodista se transforma él en el hombre show de la noticia, en el hombre estrella de la noticia, es porque la noticia en sí no importa, sino importa su propia figura y está fracasando la profesión, pero porque antes fracasó la determinación de la democracia. Y entonces, cuando nosotros creemos que somos más importantes que la noticia, estamos cometiendo uno de los peores pecados capitales, porque estamos negando nuestro origen, que es la trascendencia del hecho, que es la noticia. Piensen ustedes un ratito que se levantan, encienden la radio y quieren saber el pronóstico del tiempo porque tienen que salir, más allá de que hoy la cuarentena restrinja, y no tienen información. O que quieren enterarse del resultado deportivo de su club, no tienen la información. O que quieren saber el mercado de valores, no tienen la información. Miren, todos los trabajos son esenciales. No es cierto que hay trabajos esenciales y otros que no, todos. Porque la persona con dignidad tiene que trabajar y cualquier trabajo para ese trabajador es esencial. Porque vive de su trabajo. Ahora, si el trabajo del periodista desaparece, el mundo como tal no sería tal. Después podemos preguntarnos si es bueno o malo, pero en todo caso, el mundo que usted conoce no sería ese. No se enteraría, por ejemplo,
que hay un virtual empate en Perú en las elecciones, no sabría que estamos pasando la curva de muertos con el mayor porcentual de país en el globo por la pandemia, no sabría nada de lo que se va a enterar en el transcurso de este programa y en tantos programas de radio, en tantas páginas de diario, en tantas páginas ahora de la nueva forma de hacer periodismo, de las redes, de las páginas de internet, de la televisión. Pero también aquí empieza la tremenda confusión. Porque cuando el protagonismo no es la noticia, es porque algo está fallando y porque algo en el comprar y vender que hacen algunos mercaderes de los medios ha transformado en trabajadores con intención a los que deberían ser trabajadores, no sé si de la objetividad, porque la objetividad no existe, porque el ser humano por suerte es subjetivo, pero sí por lo menos de decirle al que lo consume, sea un oyente, un lector, un televidente, miren, yo pienso de esta forma, acá todos pensamos de esta manera, usted puede consumirnos o no. Lo grave, sobre todo en la Argentina, es que se disfrazan, trabajan diciéndole a su pueblo que son periodistas democráticos, entre comillas lo de democrático, y están trabajando para proyectos políticos a veces muy oscuros. Y entonces nosotros que no somos tampoco quienes, pero que tenemos el derecho a bautizarlos, le pusimos la prensa canalla. Y entonces no podemos decir hoy feliz día del periodista a todos los periodistas, porque no seríamos sinceros con nosotros mismos. Porque nosotros creemos en el periodista que se sale de una escuela, que se lo forma, pero la vocación del periodista nace, no se lo puede inventar al periodista, no se puede inventar a una chimentera de espectáculos y ponerla en columnista o en opinadora como si fuera un periodista. No se puede hacer eso porque no funciona, aunque tenga rating, aunque tenga audiencia. Cuando se malvalora la profesión de cada uno de los que están escuchando, sea un médico o un guardabarrera, cuando la persona no es feliz en su trabajo, es porque evidentemente no ha encontrado en la vida hacer lo que le gusta. El que esto dice trabaja de lo que le gusta, y eso no tiene precio porque no todos pueden vivir de lo que le gusta hacer. Pero tenemos que aprender a autoproducirnos para tener libertad. Porque la primera noticia en el Día del Periodista es reiterar una vieja información que siempre dimos. No existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresa. Y por lo tanto, para guardar ciertas normas de la independencia de opinión, hay que buscar la manera, la forma de autofinanciarse. Porque si no, no se puede. Hay que trabajar para alguno de los patrones o para alguno de los que marcan intenciones. Y así con la frescura con que uno se puede quejar o apoyar de un gobierno al que le gusta o al que le deja de gustar, cuando los patrones son los empleadores, todo es muy complejo. Es difícil trabajar de periodista y entender la profesión de periodista. Sobre todo los más jóvenes. Los que no conocieron el ruido de las rotativas, que para algunos de nosotros era una caricia, el olor a tinta, que era un perfume, o los linotipos cuando largaban el plomo caliente y algunos nos quemábamos las manos porque queríamos tocarlo para nosotros mismos ante un trabajador gráfico que se enojaba, manejar el plomo de lo que habíamos escrito. Ya eso no existe más. Ya hoy todo es de una forma diferente. Y aquella escala donde el reportero era simplemente el que hacía una información, la levantaba, pero nunca la redactaba, donde el cronista a lo mejor podía hacer la crónica y se le permitía publicar lo que había hecho después que lo revisaban, pero por lo general el reportero y el cronista, dos categorías que le seguían al aspirante,
pasaban la información para que un redactor redactara en un diario, y el editorialista, solo el editorialista tenía firma, y después de mucho tiempo. Todo eso cambió. Cualquiera pone su nombre y apellido, cualquiera firma una nota, y cualquiera se cree propietario de una verdad revelada, cuando en definitiva todo lo que se hace es apretar un botoncito de internet para sacar la información que otro subió, darle forma y decir, bueno, tengo esto hecho. Ya estaba hecho. Se ha perdido en el periodismo de hoy el sentido de investigación. Se investiga muy poco. Del viejo archivo de un diario a la comodidad de internet ha trastocado con tal magnitud la profesión que muchos de los nuestros, que son los que nutren a las redes sociales cuando trabajan de periodista en serio produciendo la noticia, cambiaron la cosa y esperan que las redes sociales le den a ellos la noticia. Un zafarrancho, un desastre, una negación de la profesión, una comodidad que no tiene futuro. El periodismo es casi un sacerdocio. Es muy difícil vivir de la profesión y escribir con libertad. Pero cuando se llenan la boca hablando de república, de democracia, de libertad, y después esos mismos que editorializan de esa forma maltratan a su personal, lo echan, lo suspenden, no le pagan, lo maltratan en su contrato social con ellos, es porque no creen ni siquiera en lo que están diciendo. Porque en definitiva detrás de eso se muestra el interés empresario. ¿Saben una cosa? Le pedimos que reflexionen con nosotros para que piensen un minuto que el mundo sin periodista no existiría como es. Quizá, a lo mejor, quien le dice sería mejor. Pero como es de la forma en que es, si todos los trabajos son esenciales, las mujeres y los hombres que estamos detrás de las noticias nos hemos transformado en imprescindibles, y esto es muy peligroso. Porque nadie es imprescindible y todos somos necesarios. Por eso, en lugar de decirle feliz día a todos los colegas, en nuestro día, el del periodista, les digo a ustedes que nos escuchan, a los que nos leen, a los que nos vieron por televisión alguna vez, gracias por habernos creído.